pam. Hoy es de esos temas que creo que todos los seres humanos desde que estamos chiquitos tenemos una fascinación porque va más allá de lo que sabemos o creemos o imaginamos. Y estamos hablando de todo lo de la ufología, los ovnis, los extraterrestres. Y las vamos comunicaciones que existen, Sí. el más allá de nosotros. Sí, también. Y tenemos un experto hoy en nuestra mesa. Tenemos un experto, es médico, pero siempre se ha también interesado en el mundo de la ufología. Después vamos a poner ahí el link de la página para que sigan en Facebook. Tenemos acá a Anderson Galindo. Gracias por recibir nuestra invitación y por aceptar venir, Anderson. Muchas gracias a ustedes. Anderson, obviamente tú tienes una profesión, ¿no? Estás en el mundo de la medicina, pero tienes una pasión, me imagino. Así es. Además de la medicina. Total. Entonces, cuéntanos un poco esa interrogación que pasó en tu vida y por qué te metes también de corazón, de alma, en el mundo de la ufología científica. Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Este espacio, digamos que lo hago con todo el amor, con todo el gusto, cero compromiso o responsabilidad. Dentro de mi profesión, yo soy médico especialista, tengo mi acción de servicio de una manera muy permanente marcado en mi familia y también la espiritualidad ha estado muy presente en ella. Desde hace ya 3 generaciones, desde los padres de mis abuelos, han tenido algunas experiencias con la espiritualidad de una manera, digamos que diferente, no convencional. Y dentro de estos escenarios se compartió experiencias, informaciones sobre esta realidad del mundo allá afuera. Entonces, digamos que no es algo que uno haya dicho hace 3 años me despertó la curiosidad, sino incluso de manera muy natural se vivió en la familia, ¿sí? Y luego la curiosidad de adolescente que le da a uno por explorar afuera de la familia, ya contando con otros medios, se da cuenta uno, venga, esto que vivimos y experimentamos dentro de casa no es solo una experiencia de familia, sino esta información hay algo más allá afuera. Y dentro de la formación médica que tengo, pues efectivamente el enfoque y el gusto por la investigación estuvo siempre marcado. Y pues la academia claramente le enseña a uno ese rigor científico, metodologías, formas, estrategias y demás. Y se empezó a desarrollar estos ambientes de decir lo que lleva el tema de ufología de 50 años para atrás a hoy, ¿qué tanto ha avanzado? ¿O por qué está tan quieto? Versus lo que realmente implica un estudio un poco más serio. La evolución de la medicina en los últimos 50 años va en bombas. ¿Por qué? Por investigación, no es por más. ¿Sí? Entonces hay entornos, hay situaciones, hay fenómenos que si no se investigan, pues realmente no se puede avanzar mucho. Y es aquí donde, conociendo un poco estas experiencias, estas situaciones, estos fenómenos, pues entra ese chip de decir, también ahí hay un entorno completamente abierto para empezar a investigar, a observar, a analizar, a interpretar y que no se quede solo como la observación de un fenómeno que ocurre. Antes de entrar acá al capítulo, me senté con Anderson y le comenté un poco, pues resumidamente mi historia con los ovnis o los objetos voladores, pues con Joaquín. En Portugal me acuerdo que vimos una cosa gigante. Mi mamá fue la que vio por la noche y bueno, fue una experiencia mágica. Pero además de eso, estaba contando a Anderson que a través de los sueños siempre me han entrado los objetos voladores como mensajes. Y siempre son en periodos de mi vida en que me estoy transformando, pasando por alguna dificultad o no, pero que estoy creciendo. Entonces estaba comentando, Joaco, con Anderson, por ejemplo, cuando uno es pequeñito y que sueña que se está botando al vacío es porque está creciendo de tamaño, porque se está desarrollando. Y le conté 2 sueños que tuve a Anderson. Uno a los 17 años más o menos. Me acuerdo que nunca he ido al Vaticano, pero estoy en una baranda del Vaticano, lleno de líderes religiosos o no, y lleva una nave espacial gigantesca en la mitad del círculo,
baja una luz y nos empieza a hablar. Es una voz muy potente, es un mensaje muy bonito de paz, de que lleve el amor para la gente. Y me acuerdo de este sueño perfectamente. Los 2-3 meses siguientes a ese sueño, yo tenía 17 años, yo sabía exactamente el mensaje. Entonces le comenté a Anderson Galindo y bueno, quisiera saber de ti, ¿eso es un tipo de comunicación que existe entre un ser humano normal y civilizaciones del más allá o no? Sí, digamos que la experiencia como seres humanos no se limita al entorno biológico o físico, ¿sí? Por otras ramas de estudio, pues nos damos cuenta que efectivamente la experiencia o al hablar del ser humano va de una forma multidimensional. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud establece que el ser humano no es solo biológico, sino es un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Incluso en el concepto de salud y de calidad de vida, incluye la dimensión espiritual completamente diferente a la social. Cuando hablamos de espiritual no estamos hablando de religión, de conjunto de creencias, prácticas ni nada, sino algo más en conexión con lo trascendental, con la realidad absoluta, con este entorno que permite generar una realidad total o diferente a lo convencional. Y bajo estos parámetros nos damos cuenta que el hombre tiene esas experiencias, el ser humano tiene unas experiencias que van más allá de los 5 sentidos comunes. La manera en que puedes acceder a la información no es solo vista, olfato, gusto y audición, sino que hay otros mecanismos y otras formas de conectar con estas realidades. Que incluso, nuevamente digo, en la investigación ya tenemos hasta estructurado cómo unos cristales de apatita de la glándula pineal son receptores de ondas electromagnéticas y cómo es que se puede recibir un mensaje a través del cerebro como un aparato y cómo se decodifica esa información y se transmite en algo, ¿sí? Incluso pues hablamos de los escenarios o las comunicaciones con seres desencarnados o que ya no están en este plano o con seres de otros planetas u otras realidades, que ya tiene, digamos que un objetivo, un estudio y unas cosas que uno dice, pues ya hay una forma de verificar que no son alucinaciones, que igual digamos que es parte del proceso, que no es imaginación, que no es un recuerdo, que no es un sueño de pronto un poco abstracto o asociado a lo último que vi, porque efectivamente si veo una película de terror es muy probable que sueñe en esa línea y no quiere decir que tenga una experiencia pues con entidades negativas. Pero pues efectivamente sí hay una realidad en la forma en que adquirimos este tipo de información. Siempre hablamos del extraterrestre, el más allá, están allá afuera, los ovnis, de vez en cuando los vemos por ahí. Pero eres un estudioso del tema, has investigado, conoces historias. Entre nosotros ya hay, en este mundo actual, mucha gente dice, bueno, ya están entre nosotros, ¿sí? No sé de qué forma o de nuestra misma forma, no sé, ya hay extraterrestres dentro de nuestra sociedad, hay cómo probarlo o no probarlo. Mi primera pregunta, van a venir muchas así locas, pero Digamos que basamos la fuente de información comprobable o no. Si me guío exclusivamente por la narrativa de las personas, diría sí. Narrativa de decir, tuve la experiencia, tuve el contacto, asumiendo creerle o no creerle a una persona por el perfil, por la intención de dar esa información o algo, pero finalmente es una forma de recolectar datos. Entonces, según observadores, según personas, uno diría sí. ¿En qué se basa? En la narrativa de los hechos de las personas que cuentan eso. De decir hay un documento aquí ya desclasificado que me dice el ser biológico tiene este tipo y este tipo de comunicación, no de manera oficial, ¿sí? Entramos ahí a conspirar o a tener teorías que realmente a nivel científico pues se caen de su peso en el sentido de decir evidencia, metodología, forma, entonces ahí diríamos no, ¿sí? Sin embargo, pues la comunicación permanente, esa podríamos decir que sí, ¿sí? Y en la comunicación que manifiestan otras inteligencias externas es que
también hay un trabajo conjunto, permanente o paralelo en esa intención, pues diríamos que sí. Si adjudicamos que alguno de los fenómenos aéreos son de inteligencia extraterrestre y los estamos viendo en físico por registro fotográfico o video, pues ya están en territorio terrestre, entonces diríamos que también, ¿sí? Pero que ya pasemos a otro escenario más conspiranoico de que son los líderes, de que son los que cuadran las políticas, los gobiernos, ahí ya pues cae un poco a la imaginación y a otros escenarios. Claro. Joaquín, perdona, te noto un poco asustado. Un poco... No asustado, pero claro, digamos que uno vive con esto, yo creo que es algo que todos hablamos con la familia, con los más cercanos, todos hemos tenido en algún momento de la vida algo que hemos dicho, esto es diferente, o sea, esto pasó, lo que tú acabas de decir, pero es que en sí la historia de la humanidad son relatos, ¿no? Entonces, pues los relatos al final son la verdad, son la realidad, es lo que queda. Entonces, por eso, ahí mi primera pregunta y tú respondiste muy claramente, pues son relatos de personas, ¿por qué no le vamos a creer? Y ahí viene mi segunda pregunta, ¿por qué es tan difícil creer que sí existan extraterrestres, otros planetas con vida? ¿Por qué es tan difícil creer en eso? ¿Y por qué el FBI, por qué la NASA o no sé quién tapa tanto o trata de blindar tanto el mundo de esa información? Dos de las cosas importantes es que para la creencia uno no necesita pruebas. Si yo digo quiero creer o no quiero creer, es completamente independiente a tener ahí la evidencia. Si me ponen aquí un marciano al frente, yo puedo decir no le creo, ¿sí? Entonces ahí nos vamos en un primer punto, es que lo que uno refiere a no darle la validez es al método científico en la que se obtuvo esa información. Digamos que de manera común, que considero algo errónea, es decir, hablar de ufólogos y de científicos como si fueran dos mundos aparte. Es que la ciencia aún no ha demostrado, es que la ciencia no cree, es que la ciencia no ha demostrado eso. Realmente la ciencia es completamente neutra. La ciencia no se inclina para un lado o para el otro. Los científicos o el investigador es el que tiene una postura. Entonces, si yo digo tal científico o tal pensamiento de este especialista es muy materialista o es muy X metodología, pues es el pensamiento de él, así haya hecho una publicación, así sea una publicación indexada, así sea el libro con toda la evidencia, eso no es igual a ciencia, eso es una postura y son las herramientas que pone uno sobre la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Que si me voy a ir desde el punto objetivo y pasa conmigo a pesar de las experiencias que he tenido, de las comunicaciones, de las visitas, de todo eso, si alguien se me sienta al frente y dice yo tengo esta experiencia, pues va un freno de mano automático. O sea, no puede ser uno tan receptivo a decirle sí a todo, sino bueno, venga, miramos y organizamos o estructuramos esa información dentro de algo. La intención de ocultar o no ocultar información, pues lo hablábamos incluso en algún momento con alguien y fue, yo necesito organizar la información antes de soltarla, ¿sí? Y si, por ejemplo, te digo, tienes el premio gordo si encuentras 5 pistas aquí en esta ciudad, pero cualquiera las puede encontrar y si encuentras las 5 se gana pues la lotería, el premio de oro. Y si tú te encuentras la primera, ¿qué vas a hacer? ¿La guardas y buscas las otras 4 o la dejas ahí y permites que haya alguien que encuentre esa más encuentre la otra y me quedé yo prácticamente en desventaja de lo que ya había encontrado, ¿sí? Entonces, el guardar la información realmente es organizarla y analizarla. Si yo como gobierno encuentro algo, tengo 3 temas. 1, seguridad nacional, sí o sí, ¿sí? Si yo soy de una tienda y le digo al mundo, no, es que yo tengo diferentes accesos para que me roben, pues realmente eso va en contra de la seguridad. ¿Yo qué hago? Si encuentro algo, me quedo callado, busco estrategias para que eso no pase, o si es otra eventualidad, pues me adapto a eso. Si es por tema de información, de decir, recopilando esto puedo tener información, la información me puede dar estructura para proponer, hacer, producir, bueno, una cantidad de cosas, ¿sí? Y son parte de los protocolos.
En una empresa, el jefe, el director y el consejo no está diciéndole que hablamos nosotros aquí a la reunión a todos los empleados. Sí, digamos que la estrategia de guardar la información es ser prudente en organizar, tenerla. Si hago un análisis gigante y definitivamente no llego a conclusiones invirtiéndole plata, especialistas y tiempo, y digo, yo ya le invertí, no sé, digamos 20, 30 años a este caso, puse los mejores científicos, puse todo el recurso y el tiempo, no concluí nada, ¿sabe qué? Libero esta información, hagan lo que quieran, ya lo que pude haber tenido de primera mano, no lo logré, pues si alguien más la quiere, tómela, ¿sí? Ahorita en la CIA, por ejemplo, la desclasificación de información que hubo desde el 2015, que liberaron una cantidad de datos, se liberan los datos que recibieron, más no los datos que construyeron, ¿sí? O sea, hay un evento aquí, hay un evento anómalo, venga, recibo, fue en tal fecha, tal lugar, todos estos datos, me los guardé. Obviamente hago yo un análisis, pero lo que desclasifico no es el resultado del análisis, sino la información con la que lo creé. Ah, listo. Ah, sí, mire, ahí está su información del día, la hora, el evento y el tiempo. Pero pues realmente no es la liberación y uno mira y digamos que las dificultades en el estudio ufológico es eso. Se centran mucho a ese evento, pero no avanzan con esa información. Se quedan como, uy, sí, desclasificaron que sí había un objeto, que no era un avión, que no era un pájaro, que no era eso. Conclusión, no sabemos, pero lo desclasificaron. O sea, pues realmente no hay avance desde ese punto. Y la otra información analizada o concluyente, pues se queda en el proceso en la que debe estar. Es que la misma palabra lo dice, ¿no? OVNI, objeto volador no identificado. Marica, identifícamelo. Sí, o sea, dime qué es, listo, un disco volador. Oh, un disco volador con 3 turbinas. No, tiene adentro 25 extraterrestres. Pues no sé, ¿no? O sea, necesitamos más información que... Todos diríamos que hemos visto ovnis en el sentido de la palabra. Alguna cosa puede ser un pájaro puede ser un ovni, puede ser un ovni, ¿sí? Porque no lo estamos identificando. De hecho, ahorita, pues parte del término ovni, objeto volador no identificado, se empezó a modificar, incluso por el gobierno americano, en la cantidad de información en hablar de fenómeno aéreo no identificado. Cuando yo hablo de ovni, de objeto volador, ya estoy predisponiendo algo, de que es un objeto y que su característica es que vuela. En cambio, si yo hablo de un fenómeno aéreo, puede ser algo que incluso no vuele, pero el viento se lo llevó y está ahí. Las siglas sería FANI. FANI o UAP en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos dice, digamos, los protocolos americanos es, pueden ser un clúster aéreo, que puede ser basura aeroespacial, la misma bolsa o animales o lo que sea. O los satélites, porque también tenemos que en la estratosfera, no, ahora es la astropolítica, ¿no? Que de tanto que la geopolítica que China, Estados Unidos, Rusia, estamos mandando tantos satélites que la conquista es la astrosfera. Entonces, la cantidad de ¿Usted lo dice? Sí. La cantidad de... Basura aeroespacial. Perdón. El gran poder hoy que se están los gobiernos intentando conquistar está arriba de la Tierra. Es la astropolítica. ¿Cómo se hace eso? A través de satélites, de internet, de lo que sea, lo que ellos quieran. Es estudiar los ríos, estudiar dónde puedo hacer mis plantaciones. Allá está lleno de cosas. Entonces también puede que tenemos tanta basura arriba que pueden caerse a cualquier momento y uno cree que vio algo. Sí, tal cual. Otro de los entornos es pues que sea material tecnológico de última generación, terrestre obviamente. Y la última categoría que posiblemente uno se lo aplicaría a la inteligencia extraterrestre, la clasificación gubernamental es como otros. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que se descartan las 4 primeras de que sea terrestre. ¿Cuáles son las 4 primeras? Estamos hablando de basura aeroespacial, okay, ¿sí? O animales y toda esa zona. Tenemos una segunda que puede ser la tecnología convencional, el avión, el dron, todo ese tipo. Tenemos la tercera que es las investigaciones tecnológicas. Que son los balones esos
que, digamos, la tecnología, incluso, pues efectivamente por patentes no siempre se vota al público, ¿sí? Y el estudio militar y el estudio de alta tecnología, efectivamente, pues es un entorno que entra dentro de esa categoría que efectivamente, si yo puedo validar en una patente, venga, veo esto en una forma, no sé, de luna, venga, miramos si ahorita en los nuevos prototipos está listo, queda como un evento aéreo que ya sabemos de qué es o por dónde va, ¿sí? Y pues efectivamente queda lo no tripulado y una categoría de otros. Okay. Que ahí es donde dentro de la ufología deberíamos centrarnos a que ese otros no quede solo como otros, ¿sí? ¿Qué puede empezar uno a analizar y cuál es el proceso en investigación? Si tengo un efecto, remontarme a la causa. Y si el efecto es inteligente, la causa tendrá que ser inteligente, ¿sí? Si el efecto es de manera irregular o no tiene un patrón o algo, pues así mismo entenderá uno que posiblemente la causa no sea de capacidad inteligente. Entonces ahí empieza uno como a desechar o a confirmar este tipo de eventos, ¿sí? Y si hay otros métodos no convencionales que confirmen los eventos, pues se suma. La experiencia de contacto o comunicaciones con estas inteligencias externas pueden ser un patrón de verificación. Hay reuniones, grupos de contacto, contactados o algo que reciben X o Y mensaje y dentro de ese mensaje o esa comunicación está ese encuentro visual. Nos vemos en tal sitio, tal hora, tal situación y efectivamente va uno en ese horario, en ese tipo y en ese momento y efectivamente ve la nave. Entonces empieza uno a anclar por otros medios que el evento se está presentando, ¿sí? Digamos, aquí en Bogotá ha ocurrido muchos avistamientos en esa dinámica. Pero ¿qué pasa? Hay una cantidad de formas de conectar con lo que se está viendo que posiblemente se desconocen, entonces queda solo como el fenómeno de, ay, mire que voy a grabar esto, está el puntico, la luz y ya ahí se quedó, ¿sí? Cuando realmente hay otros métodos poco convencionales o no convencionales que no se queda la experiencia solo en verlo, sino en intentar contactarlo o entrar en recepción de algún tipo de mensaje. Anderson, veo que por la historia de tu familia, de la parte en Brasil, tenemos muchas religiones, el espiritismo es muy fuerte. Estás ahí conectado mucho con esa parte del espíritu. ¿Tú crees, tú eres de las personas, ahí ya es algo más personal, que crees que estamos en un proceso, vinimos de este mundo para vivir un proceso, pero de aquí se evoluciona a una otra especie, a una otra raza, a un otro planeta? ¿Tú crees que nuestro espíritu, nuestra alma viaja? Bueno, dentro de los soportes espíritas y dentro de las otras corrientes de pensamiento, hablamos de que el ser humano, lo podemos llamar de que tiene un alma o ese espíritu, un interconector o un intermediario y el cuerpo físico o biológico, ¿sí? En esos tres entornos hablamos que cuando te mueres, te quedas, exceptuando el cuerpo físico, queda como esa envoltura y esa entidad espiritual, alma, espíritu, como le quieran llamar. Y efectivamente esa en ciencia nosotros lo llamamos conciencia. Los artículos que he publicado con relación a la vida después de la muerte, hablamos de la sobrevida de la conciencia. Entonces, hay estudios de casos de reencarnación completamente, ¿sí? Ya tenemos todos los soportes, Universidad de Virginia, Universidad de Duke. ¿Qué diferencia tiene la conciencia del alma? Porque la conciencia es mientras estás vivo, ¿sí? ¿Pero es el mismo alma? O sea... En literatura científica hablaríamos de que cuando nos referimos a la conciencia, estamos hablando del alma. En ciencia o en artículos nosotros no vamos a decir el espíritu o el alma, eso difícilmente se encuentra. Es la conciencia. Pensando en una estructura de palabras, ¿sí? Entendido. Pero en esencia, si le queremos poner el nombre coloquial o común, podemos hablar de alma o de espíritu, ¿sí? Clarísimo. Entonces, decir que esa conciencia o esa alma, después de una experiencia de un cuerpo físico, va a trascender a otro cuerpo, sí, tenemos la evidencia, están las publicaciones. O sea, el estudio de casos de reencarnación ya es una realidad completa, ¿sí? Dentro de esa experiencia, tenemos comunicaciones en ese estado errante o en ese intervalo entre los dos periodos también.
Entonces hay información de gente que dice, oiga, mire que yo soy el espíritu de esta persona que tuvo un cuerpo en su momento. El hecho de que haya muerto no me quita conciencia, no me quita sentimientos, no me quita inteligencia. Y estando desde este plano me puedo comunicar con ustedes. Fantasmas. Digámoslo de otra manera, pues... No, pero... Pues son términos dependiendo a la corriente de pensamiento. A lo coloquial. Estoy tratando de traerlo a lo coloquial. Veo un fantasma, se está comunicando conmigo. Y da una información me da una X. información, pues, Es correcto. Estoy tratando de traer a lo que yo he escuchado, he visto y entiendo, claro. Total, cada corriente de pensamiento le puede poner el duende, el espíritu, el demonio, el ángel, lo que sea. Es correcto. Toda esta comunicación nos dice, la experiencia humana es que usted como esencia es infinito, o sea, usted es inmortal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tiene diferentes existencias o experiencias para que vaya evolucionando. Dice que la tarea va en dos caminos, en evolucionar moral e intelectualmente. Puede que en esta experiencia usted estudie, avance, todo eso, va avanzando, sí, pero digamos que son dos brazos para ir progresando. En esos casos de reencarnación, no se habla de que, como la teoría o la creencia de los hindú, que uno vaya a reencarnar en un árbol o en un animal o en algo, sino va a reencarnar en un escenario biológico donde tenga la capacidad de seguir avanzando, ¿sí? Entonces, si ya estamos hablando de que el ser inteligente, consciente y capaz de evolucionar, crear información y demás, es antropomorfo, cabeza, tronco, brazos y pies, pues la experiencia será en esa misma condición, ¿sí? No en el animal, en el pajarito, ahí en la planta, otra existencia que realmente no aportaría en un proceso de evolución. Y en ese escenario nos dicen, todo el universo no está ahí de adorno, ¿sí? Esa realidad, digamos que una de las cosas que coinciden, la espiritualidad y los contactos ufológicos o extraterrestres, es que efectivamente venimos de un origen inteligente, ¿sí? Llámele Dios, Alá, lo que sea. Hay un principio inteligente detrás de todo esto. Y si le achacamos al ser más inteligente o a la esencia más inteligente de que deje basura espacial ahí sin función, pues como que no sería tan inteligente después de todo, ¿sí? Versus decir cada sitio, cada escenario, cada espacio tiene una realidad y una experiencia para que efectivamente se aproveche, se use y se viva de una u otra manera. Entonces, se habla de que esa universalidad, todos en esencia de este o del planeta que quieran, si hay la experiencia individual y consciente, somos igual en diferentes escalas o en diferentes niveles. Y pues esto va a permitir esa correlación, ¿sí? Nosotros estamos abriendo el espacio de que así como lo vemos aquí en una ciudad y hay otra gente en otra ciudad, pues así mismo la conciencia de nosotros va abriendo esa lógica. Es decir, en la infinidad de estrellas, en la infinidad de planetas que existen, y hablando dentro de la misma línea, si nos adherimos pues a la teoría del Big Bang, nuestra historia del Big Bang es de que no somos ni el primer borde ni el último del evento que ocurrió. Entonces, en ese camino de evolución tenemos unos más adelante y unos más atrás. Entonces, efectivamente, estamos en una línea donde compartimos, entendiendo que habrá planetas con una inteligencia inferior, primitiva, y otros que efectivamente ya están mucho más evolucionados en todos sus aspectos. Tenemos unas cositas que trajiste, ¿cierto? Para que veamos, no sé si lo vemos ya, las imágenes y tal. ¿Quieres mostrar? Pues, sí. Yo estoy acá quiero con el espíritu ya en otro planeta. Sí. Y después tengo otra pregunta que yo tengo- siempre he tenido, pero pues... Pero me antes imagino de que tenemos un muestres, montón. hay dos cosas. Tú haces parte, Anderson, de la Asociación Internacional de Investigación Científica Ufológica. ¿Quieres contarnos qué es esto? La asociación es una organización diseñada en estudiar el fenómeno ufológico, con mecanismos convencionales y no convencionales, entendiendo que para la adquisición de esta información necesitamos de diferentes disciplinas. Entonces tenemos dentro del equipo de trabajo hay astrónomos, hay psicólogos, hay médicos también de otras ramas, hay profesionales en tecnología,
y pues se brindan espacios de capacitación. Inicialmente AICU viene de Chile. En Chile, digamos que es donde se organizaron, incluso tienen personería jurídica, todos los documentos como en regla, como una organización. Y pues se imparten estos cursos en todas estas áreas. Paleocontacto, entonces están los expertos en toda la época antigua y empezar a correlacionar con todo eso. Los antropólogos también mostrando parte de la historia. Entonces, digamos que AICU tiene todas esas disciplinas para formar ufólogos en esas áreas y decir, démonos cuenta de todas las herramientas. Por ejemplo, entender que hay investigación periodística, investigación policial, investigación académica, investigación científica, que hay veces no están divulgados todos esos pensamientos. Muchos dicen, voy a campo, paso una noche y ya hice investigación, ¿sí? O voy, recojo el dato y ya hice investigación. Entonces, es decir, es un tipo de investigación, pero la investigación de campo no es la única o no es la exclusiva. Y se requiere de diferentes áreas del conocimiento para comprender todo eso. Y finalmente en un progreso de decir, bueno, llevando esos dos brazos que les decía, de que no es solo lo intelectual, sino que toda esta información a dónde nos lleva, solo a crecer el conocimiento o realmente nos está transformando como seres humanos. O sea, ¿cuál va a ser la finalidad de nosotros como personas, ufólogos o no ufólogos, creyentes o no creyentes? ¿Cuál es el objetivo de tener este tipo de información, este tipo de contacto? Y debe haber una transformación, debe haber un pensamiento como humanidad, como colectivo, en realmente llevar las cosas a que aumenten y no a que nos acabemos entre nosotros. El amor. Digamos que el mensaje que trajo el maestro hace más de 2000 años, que diría uno que es un terrestre extra más que un extraterrestre, ¿sí? Fue claro en decir, ámese usted, ame a la creación y ame al prójimo. ¿Sí? Digamos que la regla que entrega Jesús de decir amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está el enlace de decir cuál es la tarea, de que hay un otro que importa, de que hay un amor propio al que también uno debe direccionar y que hay una realidad trascendental fuera de usted y yo, ¿sí? Y ahí está como ese camino que efectivamente parte de los mensajes coinciden con toda esa línea de lo que están transmitiendo. O sea, si recibimos la información, por ejemplo, en mi sueño, que te comenté, y que el mensaje era el amor para el planeta, y que había que transmitirlo de todas las formas posibles, esos mensajes que tenemos con el más allá, con las vidas, con las ondas que llegan, que nos transforman, criptografamos y nos recibimos, todas las especies en evolución son pacíficas, son del bien, buscan el amor. Digamos que viene a ser un objetivo final. En esencia, todos somos simples e ignorantes. Digamos que el origen de la conciencia, del alma, del espíritu, es simple e ignorante. Y el proceso es que vaya avanzando al ritmo de cada uno, digamos que tiene esa eternidad, entre comillas, para recorrer el camino, pero el desarrollo final, ¿cuál va a ser? El del amor, ¿sí? Que yo me puedo desviar, así como aquí, acá hay gente buena, gente mala, ¿sí? O sea, pero el que está en la maldad no es que sea la ruta o el camino, digamos que ahí en creencia, y si hablo de creencia, yo no creo en los demonios como seres creados exclusivamente para el mal, sino que incluso en estas comunicaciones de pseudodemonios o de gente mala que comunica, fue gente que vivió o que tuvo una experiencia de maldad aquí. Y lo que decíamos, el hecho de que yo sea malo aquí, me muero al otro lado, ya no es que sea el santo, sino sigo teniendo exactamente mi misma conducta. Si soy mentiroso aquí, soy mentiroso del otro lado. Si tengo malas intenciones aquí, tengo malas intenciones al otro lado. Y la dinámica del amor, ¿qué es? Entender al otro. Si yo no entiendo al otro es cuando entro en discordia, en distonía, en que esto no me gusta, lo maltrato y eso no me afecta, y ahí es cuando surge, digamos que esa maldad. Entonces en las civilizaciones y en los mundos tenemos esos dos brazos que no van siempre paralelos, información académica, conocimiento, tecnología y esa parte moral, pues en el vasto universo encontramos absolutamente de todo. El que está moralmente muy evolucionado y posiblemente en cuanto a desarrollo científico, tecnológico esté nulo,
o viceversa. El que tiene mucho conocimiento, mucho desarrollo, pero su principio moral, pues nada que ver, que incluso lo vemos aquí en la Tierra. El científico que es el plus ultra, pero su intención realmente no es nada. Y el humilde que no ha estudiado nada y que se entrega e impacta de una manera impresionante solo con su amor o su motivación. Y en el universo pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos como toda esa dinámica de encontrarnos con muchas de las cosas. ¿Existe un universo paralelo? Eso que vemos en muchas películas, por ejemplo, que pues se ha hablado muchas veces, no sé si llegas hasta allá, pero el universo paralelo ese que allá hay el espejo de este, o es otro universo. Si nos vamos a lo que nos dice la física cuántica, sí por dos. Teoría de cuerdas, donde nos dice que la molécula tiene la capacidad de plegarse tanto, y si yo hablo, por ejemplo, de esa composición atómica que va más pequeña en los quarks, que es la unidad más pequeña que el átomo, y hemos descrito 36 tipos de quarks, y de los 36, el universo visible está hecho solo de 2. O sea, todo lo que vemos, tocamos y podemos manipular está hecho de 2 ladrillos de 36 ladrillos que tenemos. Entonces ahí dice, si 2 construyen lo que estamos viendo, ¿qué pueden hacer los otros? ¿Sí? Entonces dice uno, la realidad está ahí, que no tengamos el método, el mecanismo de cogerlo, tocarlo, es diferente. Que no estemos avanzados. Pero que incluso, a pesar de no estar tan avanzado, ya sabemos que hay 36 ladrillos. Claro. Que cómo se organizan, cómo están distribuidos, cómo se anclan, no. Por ahí el efecto decimos que el universo visible, según los datos oficiales, pues lo que vemos es solo un 3% del universo. ¿Sí? Luces, estrellas, planetas, todo eso es el 3%. Tenemos energía oscura y materia oscura que la reconocemos por el efecto, más no por la causa. Entonces generan unos efectos y dices, si está generando este efecto, tiene que provenir de algo, no es azar. Y en esa dinámica es donde dice la posibilidad o la realidad de otros escenarios está. Que incluso puede que no sea tan película de otra dimensión al otro lado, sino que en este mismo entorno estamos interactuando con ello. ¿Sí? Entonces no es hablar de arriba, abajo, derecha, izquierda, sino que estamos entremezclados con otras realidades, que efectivamente otras formas, otros principios nos empieza a desvelar ese tipo de datos. Como los sueños, ¿no? Que es otro, me imagino que es otro tema que uno puede quedarse, no. Pero siempre me ha parecido que los sueños son tan locos, porque creo que nos ha pasado a todos despertarse de un sueño que fue más real que la misma vida, ¿no? Uno puede no haberse visto con una persona años, soñé con ella, pero la sentí. No, es el sentir, el sentimiento del sueño, el mismo tocar. Y lo que te produce cuando te despiertas. Es como si encontraras a alguien que se murió exactamente, soñaste, viviste, y te despertaste y dices, ya no extraño tanto como extrañaba ayer. Es como si lo transfieres para esta realidad. Podemos interpretar los sueños de 4 maneras. La primera, recuerdo la realidad del momento, la información que viví en el día y sueño con eso. ¿Sí? La segunda, la manifestación de emociones y sentimientos que tenga uno. ¿Sí? Que efectivamente durante el sueño la parte frontal se desconecta y puede generar una creatividad absurda y generar una segunda manifestación de emociones a través del sueño. Y la tercera y la cuarta, que vienen a ser como las otras más interesantes, es que estás viviendo esa experiencia en ese momento. O sea, esa conciencia se despliega del cuerpo físico y vive, visita, va, se relaciona con seres, se relaciona con el familiar que está desencarnado. Hay información inteligente. Hay un dato clave que es una de las maneras en que uno, digamos, puede llegar a diferenciar una de otra y es, hubo información, hay palabras, hay datos que yo no estaba pensando en eso, no me estaba imaginando en eso y la recibí, o sea, como que hubo una interacción. Y una cuarta experiencia del sueño y son recuerdos de esta o de vidas anteriores. Estuve en este lado, compartí con esta gente, yo nunca he estado, pero pues digamos que son como 4 escenarios o 4 posibilidades a interpretar el sueño. Tremendo. Sí, ese tema me encanta, podría estar hablando. Las personas
The Big Bang Theory, que siempre quisiste ser amigo de... Pero es muy chévere. No, es sí, verdad. claro, porque ha estudiado. Es verdad. Es que es muy chévere Uno porque ha se sienta estudiado. con Entonces Anderson uno pregunta cosas que uno siempre pregunta y con los amigos habla cualquier cosa. y no sabe nada. Y uno no sabe, pero mira que al final, uno escuchándolo, uno sabe. Uno sabe, ¿no? Organiza la idea que uno ya... Claro, uno organiza muchas cosas que uno medio... sí, pero obvio, él habla con... 1, 2, 3, 4, por acá, claro, con por acá. datos, con Estudios. historia. Aquí dos cosas. Tenemos algunas imágenes para ver, pero lo que decía un poco Ivani es... primero, ¿dónde has estudiado todo esto? Y dónde la gente puede también, pues mucha gente viendo esto dice, oye, yo quiero aprender y quiero saber, ¿no? ¿Dónde lo puede encontrar? O encontrar a ti también. Ah, no, obvio. Bueno, digamos que la Asociación Internacional hace el curso virtual, que pues al ser en esa modalidad, desde cualquier país prácticamente se pueden asociar y son 3 semestres donde reciben todo este tipo de materia y de información, ¿sí? A nivel pues personal, digamos que no tan estructurado, eventualmente se hacen algunas reuniones para charlar sobre el tema. Sí, de pronto un poco más informal o muy puntual sobre un tema en específico. Y pues nuevamente la liberación de la información está ahí. Una de las clases que nosotros tenemos y de la que dicto yo es esa parte de metodología de la investigación, ¿sí? Vuelvo y diferencio lo que es la investigación periodística de la investigación científica. La revista de History, de Muy Interesante, de todo eso es investigación periodística, ¿sí? Las plataformas de búsqueda de artículos científicos tenemos, por ejemplo, PubMed, que es una de las plataformas donde artículo que yo encuentre ahí es indexado, revisado por pares académicos con una metodología y una estructura puntual, ¿sí? Por ejemplo, la revista de Astrobiología, que digamos está muy alineado con toda la parte cosmológica, el estudio biológico de la exobiología, con ese tipo de metodologías organizadas. Igual hay investigaciones científicas que hay que evaluar la calidad de esa investigación, ¿sí? Tenemos desde los metaanálisis o el grupo de paquete en investigación más grande, revisiones sistemáticas, reporte de casos o consenso de expertos. ¿Sí? Entonces, todo es científico, pero cada uno tiene un peso diferente, ¿sí? Hay unos términos que uno utiliza en las plataformas de búsqueda de artículos y son términos DESH o MESC. Es como el diccionario de palabras científicas. Si yo quiero buscar un artículo sobre este tema, busco en ese diccionario si esa palabra existe en ese término o cuál podría ser el equivalente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo inteligencia extraterrestre, voy a mirar en la base de búsqueda de Mesh y dice, sí, existe ese término, entonces cojo y lo pongo en el buscador donde me va a arrojar los estudios frente a ese tema, ¿sí? Exobiología, digamos, posiblemente el término extraterrestre al hablar de un ser humanoide inteligente no lo vamos a encontrar en la publicación científica. Hay unas propuestas y unos artículos, por ejemplo, que hablan de inteligencia galáctica de un ser biológicamente distinto. Entonces usan unos términos que de pronto se adapten un poco más a poderle dar una secuencia o una interpretación. Dice, si yo hablo de un extraterrestre o de un ovni, en la ruta científica no tengo mucha diferenciación. ¿Qué es extraterrestre? Puede ser desde una bacteria, un virus, un árbol que encuentre uno en otro lado, un animal o un ser inteligente. Entonces ese término digamos que no es funcional en investigación. ¿Sí? Entonces si hablamos de una inteligencia distinta, entonces estamos ya sectorizando, decir, bueno, si es inteligente es diferente a encontrarnos con una planta o con una bacteria o con un virus aeroespacial o de otro lado, ¿sí? Y de ahí surgen otros protocolos. Ahí mismo pueden encontrar ustedes en la plataforma de PubMed artículos que nos muestran sobre el desenlace ético de encontrarnos con estas civilizaciones. Que ahí es ese paso adicional que sí damos en ciencia y que al mismo tiempo lo damos en ufología, es decir, cuál es la estructura y cuál va a ser la finalidad si viene y efectivamente se nos presenta aquí en todos los medios cuál es el protocolo a seguir.
Le pregunto, no le pregunto, lo capturo, no lo capturo, le tomo muestras, lo mato, lo abro, ¿qué? Pero ya hay un protocolo o una propuesta de decir, bueno, espere que ahí entra en juego no solo el concepto físico, biológico, sino necesitamos ver esa moral, cómo está estructurada, qué vamos a considerar, ¿será que sí es merecedor de derechos humanos? ¿Lo cumplimos, no lo cumplimos? Pues como no es humano, todos los derechos se van y ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, digamos que estructuran todo eso. Cualquier artículo, y en lo que estamos hablando y referenciando es de artículos que estén indexados en esa plataforma. Igual está Lilacs, está Cochrane, bueno, hay una cantidad de plataformas de artículos que uno dice, no es el artículo periodístico que encuentra uno la revista, la foto, ¿sí? Son como escenarios para compartir. Vamos a repasar unas imágenes que trajiste. Bueno, ¿qué son? Empecemos por la ruta a decirle OVNI. Estamos hablando de objeto volador no identificado en puerta de entrada. Estos son de una persona suiza contactada que es Billy Meyer, que fue uno de los que mejor registro fotográfico tuvo en su momento. Estamos hablando de 1975 en Suiza. Pero entonces ahí entramos a que ese OVNI ya podemos subclasificarlo en vehículo extraterrestre dirigido, en VED, ¿sí? ¿Cómo se llega a esa conclusión? 1, descartando tecnología terrestre. 2, bueno, tecnología terrestre convencional y prototipos. Que ahí, digamos, es donde la gente en investigación poco hace eso. No conoce los prototipos, no conoce de patentes, no sabe esos procesos de decir, ¿será tecnológico terrestre o no terrestre? Las experiencias de contacto que él tuvo fueron programadas, recibidas telepáticamente. Entonces, venga, nos ponemos cita, va a haber una experiencia, si quiere coja cámara, coja video y filme, ¿sí? Entonces, digamos que son mecanismos de información de acuerdo a la narrativa de esta persona, decir, recibí un mensaje, salí y efectivamente me encontré con esto, ¿sí? Ustedes van viendo las fotos, las vamos poniendo aquí abajo. En la pantalla. Van acompañando. La experiencia, digamos que de los gobiernos, pues efectivamente se limita a decir hay algo anómalo, ¿sí? Que reiteramos lo que dijimos al inicio, hay un OVNI que cuando ese reporte lo da Fuerza Aérea o profesionales militares o aéreos, tiene que haber verificación por radar y verificación visual, de lo contrario no entraría. Yo estoy viendo algo, no hay nada en el radar, se anula. Yo estoy viendo algo en el radar, no estoy viendo nada, se anula, ¿sí? Entonces el reporte convencional de OVNIs por las fuerzas oficiales va a ser, digamos, a nivel aéreo de que se tengan los 2 registros, ¿listo? Y hablando de las 5 categorías, se descartan las 4 y para el reporte oficial quedan otros, ¿sí? Que hasta ahí pues también nosotros no podemos dar un paso más. Es decir, es la información que hay, yo no puedo asegurar que eso sea extraterrestre, que haya tripulante, ¿sí? Okay. Clarísimo. Hay otras formas también en que se comunican y es a través de los campos de trigo, ¿sí? En los campos de trigo se generan unas figuras, que el término en inglés es el crop circles, que también tiene como ese toque ufológico de decir, la causa de eso, una de las opciones es que sea inteligencia extraterrestre. Se intentó desacreditar, salieron hasta 2 autores que dijeron yo con un palo y con un alambre aplasto el trigo y ya quedó la figura. Pero la complejidad de figura y la complejidad de información que trae eso, pues es significativo. Por ejemplo, esa imagen tiene más de 100 metros de largo por ambos lados y aparecen de un día a otro, ¿sí? O sea, información que realmente dice uno que alguien a medianoche con un palito y eso empiece a estripar y genere una perfección de esas. Sí. Y no solo formas geométricas, que es un gran porcentaje, sino comunicados incluso en combinación. Por ejemplo, tiene... Ahí, ¿no? Y tiene un disco, que ese disco se puede traducir en un mensaje en código binario. O sea, no es solo alguien que sea muy creativo en diseño de formas, sino que debe conocer también algo de tecnología de otra condición.
y ahí hay un mensaje decodificado en código binario que traduce efectivamente un mensaje de decir, hey, allá adentro hay gente, aquí afuera hay gente y estamos ahí en contacto, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, ¿de dónde salen? ¿Por qué surge este tipo de comunicaciones? Y eso es una cara, ¿no? Sí, incluso ahí tiene 3 puntos que si lo interpretamos en cuanto a un poco de cosmología, podría ser el cinturón de Orión, las 3 estrellas clásicas que uno En ve, Brasil decimos las 3 Marías, pero son las los... 3 Marías, ¿sí? Sí, sí, sí. Digamos que incluso podrían estar representados en lo que la figura muestra. Los intentos científicos por parte de nosotros como terrestres ha sido siempre permanente. Este fue uno de los mensajes que en el 74 nosotros como planeta enviamos al espacio un mensaje codificando la información nuestra. En la parte de arriba enviamos cuál es la denominación numérica que tenemos, de decir, mire, nosotros en ese planeta manejamos números del 0 al 9. Nuestro ADN tiene estos componentes. Nuestra hélice genética es esta, nuestra altura es esta, la población que tenemos es esta y esta es la tecnología con la que enviamos el dispositivo, ¿sí? Entonces, el proyecto SETI, que es el que busca este tipo de datos, lo mandó. La proyección de un mensaje de radio es que eso, para llegar a otra estrella, se demorará años, décadas en que llegue y si posiblemente hay una respuesta en esa misma modalidad, pues se demorará otra cantidad de tiempo. Okay. Sin embargo, ¿qué pasó? Que en el 2001 se recibió o se vio casi que junto al lugar donde se envió eso, otro evento, otro sello, otro crop circles, dando una aparente respuesta. Nos dan la descripción, que es el que está aquí en la izquierda, dando información como si fueran respondiendo a nuestro mensaje. Y dicen, oiga, mire que nosotros también manejamos números del 0 al 9, pero mire que nuestra composición en el ADN es diferente. Mire que la ubicación en la que estamos, nosotros enviamos una imagen de nuestro sistema solar donde decimos Sol, Mercurio, Venus, estamos aquí, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y demás. Y en el que se recibió en el sistema solar que plantean en esa respuesta, si consideramos que es este, está el Sol, Mercurio, Venus y está resaltado Tierra, Marte y Júpiter, diciendo que en estos 3 escenarios o en estos 3 planetas están hechos, ¿sí? Y dan una descripción de que la población es diferente y que la tecnología con la que enviaron el dispositivo o el mensaje fue diferente al de nosotros de radio, ¿sí? Entonces, digamos que hay elementos que empiezan a sumar observaciones y análisis de poder entender y de generar ese objetivo, que es una comunicación, una respuesta, un mensaje, ¿sí? Este, por ejemplo, es el dispositivo que se ve en código binario en lo que enviaron ellos de cómo sería la forma, eso fue en un campo de trigo, de cómo sería el uso de tecnología que existe. Entonces, digamos que hay muchos métodos de comunicación. Hay mucha gente que simplemente ve esas figuras y posiblemente no entienda ni por qué, ni cómo, ni nada, pero detrás de eso puede que efectivamente sean las respuestas a mensajes que se están haciendo. En este momento, ¿cuántos grupos y cuántas personas no están interactuando con estas inteligencias? Y que lo que ve uno ahí aparentemente como casual o esporádico o por coincidencias, sea algo que realmente es programado, tiene un objetivo y hay una información. Bueno, Una pregunta, ¿estamos listos para estar en contacto con otras civilizaciones? Depende, digamos que es relativo. En cuanto listo. en cuanto al que lo acepte, sí, lo reconozca, lo identifique y el que se vuelva el loco y se le corra la teja por este tipo de eventos, ¿sí? Dentro de algunos mensajes espirituales nos hablan que efectivamente la raza, los planetas y la humanidad en general tiende a ese proceso de evolución, que la Tierra como planeta evolucionó, nosotros como humanidad evolucionamos. El aspecto biológico evoluciona, se cambia, se transforma y que estamos nosotros también en ese proceso. Cuando entramos en sintonía, reconocemos esas otras realidades.
y es lo mismo que lo básico de un radio y una antena. Yo puedo tener el radio, lo puedo tener conectado, pero no voy a coger todos los canales, tengo que ponerme en la sintonía puntual para que entre esa información y entre ese canal. Y ahí dice, pero ¿por qué yo no escucho lo que está escuchando el otro? Pues es que si usted está 3 emisoras a la izquierda o 3 emisoras a la derecha, la información es diferente. Si yo quiero escucharlo de la emisora de la derecha, tengo que sintonizarme en ese patrón y en esa línea para decir, estoy escuchando lo que quiero escuchar, estoy recibiendo. Así tengan todos radio y así tengan todos antena y así estén todos conectados. La famosa vibración que decimos los normales en la vida. A veces uno dice, ¿por qué el otro está ganando plata y yo no? ¿O por qué el otro habla con él? O sea, ¿por qué él nunca fue mi hermano y me llevo súper bien con él y con mi primo que creció conmigo? No, justamente por eso. Yo creo que todos los seres humanos estamos ahí sintonizados, cada cual en su vibración, en su, ¿no? Es su soul. Es nuestra esencia, nuestra biología incluso nos lleva a eso. El desequilibrio genera enfermedad, genera distorsión, genera un poco de cosas, y la armonía o la sintonía pues nos conecta con pares, y pues cuál va a ser el par que queremos nosotros, en qué nivel queremos sintonizarnos. Como pensemos y como actuemos, nos sintonizamos a ese nivel. Esta respuesta la quiero escuchar. Nosotros siempre finalizamos con, pues, digamos que nuestra esencia, que es el Si Se Podcast, el si se puede en la vida, en lo que uno quiere ser, quiere hacer, o lo que uno visualiza hacia el futuro. Para ti, ¿qué sí se puede? El límite es nuestra conciencia. Si tienes la capacidad de pensarlo, tienes la capacidad de hacerlo. Estratosféricamente eso. Si yo quiero conocer estos objetos voladores no identificados e identificarlos, lo puedo hacer. Si yo quiero conectar o comprender esta realidad, la puedo hacer. El material, la información está ahí. Si quiero contactar con ellos, también sí se puede, ¿sí? No es algo que quede limitado, no es de los elegidos, no es de unos, sino todos tenemos una capacidad física, psicológica, espiritual, moral, para hacer absolutamente todo. Lo que era imposible para nosotros hace 50 años, hoy es completamente diferente. ¿Y qué fue lo que cambió? La intención. Entonces ahí se basa. Sí se puede, si yo quiero, si tengo la intención, es posible. Genial, ¿no? Podríamos estar 4 o 5 horas más. Sí, no, aquí hay 1000 preguntas. Tengo muchas preguntas. Yo también. Pero bueno, Anderson, en una próxima. Anderson, ojalá tengamos una parte 2. Yo sé que tienes ahí una cantidad de documentos y vamos a tener una parte 2. Lo último, si la gente te quiere buscar, ¿dónde te encuentra? Tus redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Las redes sociales, digamos que son las personales, no es que comparta ahí mucha información ufológica, digamos el Instagram como anderson.galindo. En Facebook está la AICU Colombia, de la asociación AICU, de Asociación Internacional de Investigación Científica Ufológica. En Instagram está AICU Ufología, que es la red que maneja Chile, y pues de manera internacional ahí también se sube información, y pues cualquier dato también con mi nombre, Anderson Giovanni Galindo, también en las otras redes, cualquier cosa. Anderson, Un gustazo. muchas gracias por haber venido. Ojalá hayamos aprendido. Sí, no, muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que quiero aprender más. Pues Me va a te vamos tocar a dar tu llamarlo. curso. Te vamos Sí, a me va meter en tu tocar curso. llamarlo. Claro, ahí estamos compartiendo lo que necesitamos. Yo sí me voy a meter, Bacán. estoy seguro. Chévere. Anderson, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Y terminamos un Si Se Puede cast súper especial. Si Se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias. Si Se Puede cast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si Se Puede, porque todo es posible.